Vamos a seguir, por supuesto, con este tema, pero ahora, hoy hubo una reunión, se mantiene el conflicto en las universidades, aparentemente un poquitito más distendido. A eso nos vamos a dedicar enseguida. Enseguida vamos a estar hablando con dos especialistas, pero ahora nuestro columnista, uno de nuestros dos columnistas estrellas, José Nathanson. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tenés para analizar sobre el conflicto educativo y la realidad educativa? Vamos a empezar diciendo que en general tratamos de escaparle a estas miradas singularistas, ¿no? Estas miradas que dicen que Argentina es un país excepcional, diferente a todos los países. En algunas cosas es diferente y en muchas otras es parecido a otros países que están cerca. En esto suscribimos la idea de Borges. Es que Borges decía que todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires se parecen, incluso en eso de creerse distintos. Una linda ironía de Borges. Argentina se parece mucho a otros países de América Latina y se diferencia en algunas cuestiones. Una de las cuestiones en las que se diferencia es en su sistema universitario nacional. El sistema de universidades públicas de Argentina marca una diferencia con otros países de la región, con Chile, con Brasil, con Uruguay, etcétera, etcétera. Argentina tiene un sistema de universidades nacionales que es vibrante, es inclusivo, es masivo y es igualador. Son 57 universidades que más o menos alojan a 1.800.000, 2 millones de alumnos. Público y gratuito. Público y gratuito. Vamos a ver algunas falacias que se propagan sobre todo desde las perspectivas neoliberales para poner en cuestión y para poner en duda las ventajas de este sistema. La primera es la idea de que el sistema universitario argentino no garantiza la graduación de sus estudiantes, es decir, la terminalidad, aquello de, bueno, se empiezan un montón y todos abandonan. Esta es la evolución de los estudiantes universitarios argentinos de 2006 a 2014. Fíjate cómo pasaron, está puesto en miles de estudiantes, 1.500, o sea, 1.500.000 estudiantes, un poquito más en 2006, entre grado y posgrado, cómo llegaron a superar los 2 millones de estudiantes totales en 2014. Vamos a ver la siguiente placa que muestra cómo, al mismo tiempo que aumentaba la cantidad de estudiantes, aumentaba la cantidad de estudiantes que se recibían. Se recibían 85.000, 90.000 estudiantes en 2006 y se reciben casi 120.000 en 2014. Es decir, aumentó más la cantidad de graduados que la cantidad de estudiantes. Proporcionalmente aumentó más la cantidad de estudiantes que terminan que la cantidad de estudiantes que se inscriben. Ahora, esto por un lado. Por otro lado, creo que también vale la pena poner en cuestión la idea de que lo único que tiene que hacer la universidad es fabricar graduados. Las universidades públicas son el lugar donde se produce conocimiento. En la Argentina no hay otro lugar donde se produzca más conocimiento que en las universidades públicas. En articulación con el CONICET, que tiene muchas veces sede de sus investigadores en las universidades públicas, es un lugar donde se produce conocimiento. Las universidades públicas obviamente tienen que generar personas que ingresen y que se gradúen, pero no solo tienen que hacer eso. Tienen que participar de los debates públicos, tienen que imbrincarse con la sociedad mediante sus secretarías de extensión universitaria y tienen también que producir conocimiento. Este es un aspecto que muchas veces se pone en duda cuando se piensa que la universidad es simplemente una fábrica de graduados. Segundo mito... O sea que un abandono, una no terminación, no es, por supuesto, sería mejor que se gradúen, que reciban el título, pero no es un fracaso absoluto. No necesariamente es un fracaso. Por otra parte, al ser un sistema tan amplio de ingreso masivo y restricto, es lógico que tenga menos porcentaje de graduados que otros países que hacen, por ejemplo, un examen de ingreso antes. Segunda cuestión, segundo mito, la idea de que la universidad es un subsidio a los ricos, a las clases medias, algo que en su momento mencionó María Eugenia Vidal en una frase muy polémica. Los pobres no llegan a la universidad. Efectivamente, los pobres, y que es una realidad pre-universidades del conurbano. María Eugenia Vidal estaba viendo un mundo que por ahí funcionaba, aquello en los años 50, 60, 70, pero que dejó de ser así hace mucho tiempo. Fíjate esto, la progresividad de la Universidad Argentina. En los años 90, el 20% más pobre de la población recibía el 9% del gasto universitario. El 20% de los estudiantes más pobres, del quintil más pobre, recibían el 9% del gasto universitario. El 20% más rico, el 35% del gasto. Fíjate cómo se fue haciendo más progresivo. En 2010, el 20% más pobre ya recibía el 13% del gasto universitario y el 20% más rico el 25%. Y en 2014, el 20% más pobre... ¿Es el 20% más pobre de los estudiantes? De los estudiantes. El 20% de los estudiantes del quintil más pobre de ingresos
ingreso, recibe en 2014, el último año para el que hay números, el 15% del gasto universitario, el 20% más rico, el 21% del gasto universitario. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema universitario argentino se fue haciendo más progresivo, más justo, más igualador, que el Estado gasta más en los que menos tienen dentro del sistema universitario. Una cuestión muy interesante, el sistema universitario argentino es uno de los pocos del mundo que admiten al estudiante trabajador. Al estudiante trabajador. Es posible trabajar y estudiar. La mitad de los estudiantes argentinos busca trabajo y el 20% es jefe de hogar. Algo impensable en otros países, como en Brasil, en Chile, etcétera. Bueno, no por nada, hay cada vez más, sin esto significar una invasión, ni mucho menos, ni siquiera una invasión en cantidad numérica, pero hay cada vez más estudiantes de América Latina, fundamentalmente, que vienen a aprovechar los servicios que brinda la Universidad Pública Argentina. Efectivamente. Vamos a ver, Marcelo, un tercer mito, que es la idea de que todo tiempo universitario pasado fue mejor. Esta es una foto famosa de la reforma universitaria del 18, de la cual se cumplen 100 años en este año. ¿Sabes cuánta gente iba a la universidad? ¿Qué porcentaje de la población iba a la universidad en los años 60? El 0,8%. Ni el 1%. Ni el 1%. Hoy va el 4,5%. Es decir, la reforma universitaria fue un movimiento muy impresionante, vanguardia de América Latina, la completó Perón en el 49 con el decreto de gratuidad de la educación, pero era todavía una universidad a la cual iba un porcentaje muy pequeñito de la población. La Universidad Argentina, además de hacerse más progresiva, se hizo mucho más masiva y más amplia. Con esto no queremos mostrar que la universidad es perfecta, muy lejos de ello, que no hay cosas por mejorar, hay muchísimas cosas por mejorar, pero como está siendo tan castigada en el discurso y tan castigada también con los recursos, con la disminución de recursos, queremos mostrar otra campana, otra mirada. Ahora vamos con José a hablar con dos especialistas. Adrián Canelotto es rector de la Universidad Pedagógica, gracias por venir. Gracias. Y autor de algunas de las placas que estábamos viendo recién. Y Mariano Narodowski es un especialista en tema de educación, investigador de la Universidad de Tela. Mariano, gracias por venir, por favor. ¿Coinciden con que la universidad progresa o creen, como muchos, que la universidad está retrocediendo? En los datos hay una prueba fehaciente de que se progresa. Seguramente hay muchísimas cosas para hacer, sobre todo para trabajar sobre la retención y la graduación de los estudiantes, pero la universidad es un sistema que viene pensando ya hace algunos años estrategias para que eso ocurra. Hay fondos específicos que se fueron dedicando para que los estudiantes pudieran concluir y también hay todo un trabajo institucional para poder contener a los estudiantes que son primera generación, aquellos que tienen dificultades fundamentalmente para pasar los primeros años de la universidad, ¿no? ¿Vos, Mariano, coincidís? ¿La universidad mejora o al revés? Todo lo que tiene que ver con más, me parece que es un signo positivo. Y si vemos esas placas que mostraron, la verdad que no puede estar más que de acuerdo, porque son datos y es razonable. En lo que respecta a mejor, tengo mis dudas. Yo creo que el sistema universitario, lo mismo que el resto de la educación en la Argentina, tiene un nivel de estancamiento muy importante hace mucho tiempo y todos esos problemas que se señalan no se resuelven. Ni siquiera, tampoco se resolvieron con más dinero, que lo hubo, pero no hubo reformas de fondo para, por ejemplo, mejorar la graduación de los más pobres, porque es cierto que sube la cantidad de matriculados del quintil más pobre, pero no es cierto que todos esos se gradúen. Hay mucho abandono, por lo que señalaron, porque en otros sistemas universitarios se quedarían afuera en el examen de ingreso. La Argentina desde 1984 eligió este sistema, pero tampoco hace nada para mejorarlo. Por ejemplo, los que abandonan, la mayoría de los que abandonan con 2, 3 años de estudio no tienen ningún diploma intermedio, salvo algunas excepciones en algunas universidades. Eso se podría mejorar muchísimo. Hay un enorme problema con... Bueno, la Universidad Pública Argentina es muy eficiente. ¿En qué sentido? Y tiene universidades enteras con 70% de profesores de dedicación simple que ganan 5 lucas, muchos de los cuales ni siquiera ganan nada.
y forman graduados, digamos, y a investigación bastante razonable en términos internacionales. Estamos hablando de un sistema que abarca cerca de 200.000 entre docentes y no docentes asalariados, ¿no es cierto? Sí. Como dice Mariano, hay un trabajo que se viene haciendo para incrementar la dedicación de los docentes. Las universidades tienen lo que se llama un sistema de asignación de pautas que permite establecer pautas de asignación de presupuesto donde lo que se premia, y en esto se viene trabajando para que las universidades vayan acomodándose a esa pauta, lo que se premia es la docencia y la investigación y la posibilidad de tener profesores semis y exclusivas. Eso implica que que esas universidades que van alcanzando esos estándares tienen mayor capacidad no solo de enseñar, sino de producir conocimiento y de evitar lo que Mariano dice, que es tener una universidad llena de dedicaciones simples o de gente contratada que no hace investigación, o que si la hace, no la hace bajo las condiciones laborales que la tiene que hacer, que es una dedicación semanal específica a la investigación y una dedicación específica para la docencia. Adrián, yendo a la cuestión del conflicto actual en la universidad, a ver si nos puedes contar qué es lo que está pasando. Y algo que hablamos fuera del aire que me parece interesante, que es la subejecución del presupuesto universitario. Sí, lo que está pasando son dos cosas. Por un lado, hay un conflicto salarial con docentes y no docentes que está pujando por la recomposición de sus salarios. Hoy hubo una reunión que tampoco terminó bien, pero ahí hay un tema muy importante. Hasta ahora el gobierno ofreció 15%. Hoy el ministro Finocchiaro reconoció que va a abrir la paritaria y que va a ofrecer algo más. Lo que pasa es que la distancia entre el 15% que hasta ahora ofreció y la inflación esperada, que es más o menos lo que reclaman los sindicatos del sector, es el doble, la distancia es gigante. Y además vamos como calculando mes a mes cuánto se incrementa en vez de tener una pauta más general. Digo, ese es un problema que para las universidades es importante, primero porque entre el 75 y el 90% del presupuesto universitario es salarios. Y en ese caso, además, esos salarios impactan sobre los gastos de funcionamiento que después reciben las universidades. Vos trajimos una placa para... Le pedí al director una placa que trajo Adrián con algunos datos que ilustran... La otra, esa no, la anterior. Siguiente. Unos datos que ilustran eso que estaba mostrando. La placa lo que dice es, esto está sacado del portal del Ministerio de Economía, es lo que se llama presupuesto abierto, con lo cual es accesible a todo el mundo. Lo que dice eso es que de lo que se debió haber transferido al día de hoy, se transfirió el 83%, que parece mucho porque la mayoría lo ocupa los salarios, pero faltan transferir al día de hoy 12.677 millones de pesos a las universidades. Deberían haber recibido. Ya deberían haber recibido, y eso tiene que ver con gasto de funcionamiento, con becas, con el Fundar, que es un programa específico para el desarrollo de universidades, con infraestructura, con lo cual lo que los rectores estamos tratando de decir es que hay un problema con los salarios, sí, hay que atenderlo y hay que resolverlo, pero también hay un problema derivado del incremento de los costos de funcionamiento de las universidades por dos motivos, o por tres si se quiere: el aumento de las tarifas, la devaluación y la inflación. Pero ahí veíamos, le pido al director otra vez la placa, veíamos otros renglones donde la subejecución, es decir, lo no transferido, es aún mayor. Sí, claro. Si me permitís, Marcelo, también es lo que está tratando de decir Adrián, me parece que es que al cumplir solo con los compromisos de sueldo, de salario, el resto de los gastos universitarios, que es lo que tiene la universidad para mejorar infraestructura, investigación, becas, etcétera, están congelados o no se ejecutan, digamos. Incluso los gastos de funcionamiento básico. Una universidad tiene que pagar alquileres, algunas de las que no tienen sedes, tienen que comprar insumos, muchos de los insumos tienen algún componente importado, tienen que pagar las tarifas, etcétera. Todo eso es un paquete que se está hoy pagando con un fondo
que fue ejecutado, o que, mejor dicho, que no está ejecutado de manera total y que además fue calculado con un presupuesto que decía que la inflación iba a ser del 15 y el dólar iba a estar a 19, con lo cual todo eso quedó desfasado y no hay una compensación específica de eso. ¿Cómo analizas, Mariano, la actitud del gobierno frente a este conflicto y derivado de estos números que acabamos de ver? ¿A qué lo atribuís? Parece que la reacción es la típica frente a una situación de ajuste fiscal. Algo parecido, no tan grave, pasó en 2014, algo parecido, no tan grave, pasó en 2005, en 2005 hubo varios meses de paro universitario, en 2014 hubo problemas salariales y de ejecución presupuestaria también. A mí el problema, digamos, me parece que es lamentable porque todos estos problemas profundizan los déficits que se resuelven, que se tendrían que haber resuelto desde el 2004 al 2017, que tiene que ver con cómo optimizar los recursos que tenemos, cómo hacer para que una universidad pública en la Argentina sea más o menos parecida a cualquier universidad del mundo, que el 70% de sus profesores son de tiempo completo y no a la inversa, donde un profesor ad honorem sea una excepción y no la regla. Eso evidentemente en un contexto como este no se puede discutir, porque para eso hacen falta más recursos y hace falta un debate mucho más inteligente para a eso quería ir. Supongamos que los economistas nos gusta hablar de la teoría del helicóptero. Sobrevuela un helicóptero y manda todo el dinero necesario como para resolver este conflicto y para poner al día las partidas que están subejecutadas. No hay, por el momento, supongamos, no hay problemas de recursos. ¿Qué reformas necesita la universidad que no sean con fondos? Bueno, me parece que ese es justamente el problema. Eso es lo que vimos en las épocas de crecimiento de tasas chinas, en donde hubo un aumento del gasto en educación en la Argentina, no del 6%, eso no es cierto, pero fue un gasto muy importante, en el 6% del PBI, pero no hubo reformas estructurales. Hubo marginalmente algunas como las que el profesor plantea, algunos programas de mejoramiento, pero estructuralmente, por ejemplo, en términos de una universidad volcada a la docencia, a la investigación y a la extensión, con un cuerpo de un 70% de profesores con dedicación exclusiva que se puedan ocupar de la investigación, de sus alumnos, de hacer tutoría, de que los alumnos no abandonen. Eso no se hizo. Cambios, flexibilizaciones en los planes de estudio en algunos casos y... No, Mariano, ¿el movimiento de inclusión no lo considerás un avance, digamos, el hecho de que haya más chicos de los sectores? No, por supuesto que sí, arranqué diciendo eso, pero una cosa es más y otra cosa es mejor. Pero yo creo que la etapa del más, que es tirando plata desde el helicóptero, implica que obviamente que vayan más chicos más chicos pobres. Más chicos pobres a la universidad, si bien es cierto que todavía el gran déficit lo tenemos en la escuela secundaria, porque vos recordás que cuando terminó el 2015, de cada 100 chicos que ingresan a la escuela secundaria, el 60% no la termina en tiempo y forma, y de ese 60%, el 65 de ese 100 son adolescentes, varones, pobres, que quedan relegados a la exclusión, a la marginalidad, y que obviamente no van a la universidad. Eso no quiere decir que no haya pobres que no vayan a la universidad, porque a veces nos confundimos con eso. Entonces a mí me parece que ese es el gran desafío y es lo que lamentablemente no vamos a debatir este año y probablemente tampoco el año que viene. Yo lo que discutiría un poco es que comparto parcialmente su mirada, que es, me parece a mí, más típica de las grandes universidades. Es más cierto. Subacéntrica, ¿no? Es cierto, es cierto. Hay universidades en el conurbano, más chicas, o en el interior, que sí están haciendo cosas, porque lo que dice él es cierto. Las universidades, al ser más jóvenes, más chicas, tienen más capacidad de reacción institucional. Y ahí hay una serie de recursos que se pusieron, y de prácticas y de experiencias, que son muy interesantes. Pero es cierto que las grandes universidades son las que tienen, en general, muchos problemas. Cuando uno dice vamos a dar títulos intermedios, en general para las chicas es mucho más sencillo. Para una grande es muy complicado, porque la lógica política, el juego, es mucho más acotado y supone además una cantidad de recursos que generalmente no los tiene. Entonces yo descentraría un poco la mirada ubacéntrica y pensaría en otras experiencias donde están yendo jóvenes de clase media a convivir incluso con jóvenes que, por ejemplo, en San Martín, en 3 de febrero, en José Cepaz, en el mismo Sarmiento, etcétera, que es la primera vez que van a una universidad, que existen a un tipo de instalación como la que ofrece la universidad, que se contactan con un mundo cultural. Mira,
voy a ser autorreferencial, pero nosotros tenemos una extensión áulica en Derqui, que es una zona muy pobre de Pilar. En la Universidad Pedagógica. Sí. Y el trabajo que se hace ahí con las chicas que estudian profesorado inicial y primaria nos obliga incluso a nosotros a tener que movilizarlas culturalmente. Vienen a la capital al teatro porque no han tenido posibilidades de ir. Digo, hay un trabajo en los territorios que es muchísimo más profundo y que requiere una movilización institucional mucho más fuerte que el solo hecho de dar clases. Comparto con él que trabajo, sea porque tienen docentes ad honorem, sea porque tienen docentes contratados, porque que era lo que decía la otra placa, ¿no? Uno puede con la misma plata dar 4 comisiones, 6 comisiones, 8 comisiones, 12 comisiones, en la medida que precariza el trabajo y hace más rentable, entre comillas, pero más precarizado el empleo, ¿no? Hay dos miradas. Déjame agregar algo que comparto, y efectivamente universidades como San Martín, como Quilmes, como 3 de Febrero, Universidades conurbanos, y han hecho progresos muy importantes ya desde los 90, ¿no? La verdad que han cambiado en gran medida su enfoque sobre la cuestión. Ahora, las universidades grandes son las que contienen la mayor cantidad de matrícula y la mayor cantidad no tengo a mano el porcentaje, pero la mayoría están ahí. Sí. UBA Tecnológica, Rosario, Córdoba, Tucumán, ¿no? Claro. Cuyo, etcétera. Me parece que también debiéramos discutir seriamente, por lo menos empezar a discutir si esas universidades son gobernables, así como están en un contexto en donde la Argentina decidió que tiene ingreso restricto por ley, porque eso está en una ley de finales de 2015, eso no se puede cambiar. Yo le haría algunas modificaciones, pero esto es así. No, me parece que lo que tiene que ser irrestricto es el ingreso al nivel terciario, al nivel superior, no necesariamente a las universidades. Porque el problema es que el alumno que va a la universidad abandona, sobre todo el alumno pobre que abandona, y no tiene una opción por fuera del sistema universitario, que podría ser una opción que sea una tecnicatura, que podría ser una opción que pueda ser con algún tipo de capacitación, etcétera. Entonces nos quedamos o en el viejo modelo universitario de mi hijo el doctor o nada. Y eso me parece que se puede mejorar en dando ingreso restricto no a la universidad, sino a todo el sistema de educación superior. Pero el punto es que las grandes universidades también merecen ser repensadas, porque yo entiendo una universidad masiva, como la de Buenos Aires, hasta el 2015, en donde se sanciona por ley el ingreso restricto. Hasta ese momento tenemos que pensar, bueno, si realmente vamos a tener ingreso restricto, no hay ninguna forma, ningún tipo de selección de alumnos, entonces sería realmente pensar si modelo francés cuando se paró París 1, París 2, París 3, es decir, hay formas en el mundo que podríamos, o no, o dejarlo como está sabiendo los enormes problemas de gobierno, de gestión interna que eso tiene. Vos hablaste, Mariano, antes, dijiste, bueno, esto que estamos viendo, el conflicto universitario, la muy mezquina oferta por parte del gobierno, la subejecución, es otros ejemplos del ajuste general de la economía, del ajuste fiscal. También puede pensarse como, en particular respecto a la educación pública, es una política deliberada del gobierno de desatender la educación pública para que poco a poco se vaya volcando a la privada, y no necesariamente o no solamente como una consecuencia, como un elemento, como un instrumento del ajuste. No, el proceso de privatización más brutal en la historia de la educación argentina se dio el kirchnerismo, donde las escuelas públicas perdieron el 10% de sus alumnos, y las escuelas primarias privadas crecieron el 25%. Dato inédito a nivel mundial.